Reporte 100. De Morena y sus aliados reformaron el sistema de pensiones y de la operación de las Afores que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador con 336 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a las leyes del IMSS y del sistema del ahorro para el retiro. Antes, en lo general, el dictamen se avaló con 341 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. El documento pasará ahora al Senado de la República para su discusión y aprobación. Legisladores del PRI, PAN, PRD propusieron en tribuna y hasta algunos de Morena entre curules que se retirara o modificara el tema de los topes en el cobro de comisiones en las Afores, pero fueron rechazadas sus reservas por la mayoría de la 4T, a pesar de que se advirtió que esta medida llevaría a las Afores a ampararse, a impugnar y que van a ganar, por lo que pidieron escuchar las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia. Durante 5 horas de debates, la mayoría parlamentaria de Morena no aceptó una sola reserva o propuestas de modificación al dictamen de la Comisión de Hacienda de la iniciativa presidencial. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas del PAN, y el secretario de la misma comisión, Carol Antonio Altamirano, expusieron que la reforma contiene 4 grandes cambios: incremento gradual de las aportaciones de los patrones del 5.1 al 13.7%. También incremento de las pensiones que pasarán de 3,289 pesos a 4,445 pesos. Disminución en el cobro de las comisiones de las Afores, deberán estar dentro de los estándares internacionales y el objetivo es compensar durante los primeros años la diferencia entre las aportaciones que reciben los trabajadores en la cuenta individual conforme al régimen vigente y el incremento en la cuota patronal, así como la recomposición de la cuota del Estado. Bueno, para platicar sobre esto, tengo en el teléfono a José Fidel Ramírez, ex presidente del Colegio de Contadores de Sonora, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada de teléfono. José Fidel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Para las personas que tienen Afore, que están inscritas en este sistema de retiro, ¿en qué les beneficia? ¿En qué les beneficia esta reforma? Bien, aquí lo importante es tomar en cuenta que actualmente las personas que se fueran a jubilar o pensionar por el sistema de Afore, que son los que se inscribieron a partir del 1 de julio de 1997 en el Seguro Social, estaban a expensas del fondo que tuvieran para poder generar una renta vitalicia y o bien una pensión mínima, ¿no? Que a veces si su fondo no alcanzaba, pues podían estar en una situación bastante crítica, ¿no? Es decir, no poder tener una subsistencia básica a lo mejor para poder continuar su vida fuera del aspecto laboral. Entonces, esta iniciativa de entrada lo que va a provocar es un mayor flujo hacia el fondo de pensiones, ¿no? Al aumentar la parte patronal, y sobre todo también empezar a garantizar pensiones mínimas que antes se iban a alcanzar solo si cotizabas hasta 1,250 semanas, ahora lo vas a poder hacer con menos semanas, con 1,000 semanas, ¿no? Entonces eso empieza a darle una mayor claridad a muchas personas que cuando llegaran a esa circunstancia de llegar a la edad de retiro, pues puedan tener una cantidad importante o mucho mayor de la que podrían aspirar en la actualidad. Sí, hago una precisión aquí. Dije ahorita que pasaría al Senado. El Senado ya lo aprobó también anoche. Ya se aprobó. Sí, el Senado Fast Track anoche, ¿no? Anoche mismo por Fast Track el Senado la aprobó. De hecho ya está, se debe de enviar para publicarse y el Ejecutivo dirá cuándo, ¿verdad? Sí, ahora se topan las comisiones, es decir, habrá un tope máximo de comisión que cobran las Afores. Así es. La disminución es importante, pero también eso va a ayudar a que el saldo se aumente. Sí. Porque actualmente sobre el saldo que había es donde se cobraban las comisiones, ¿no? Sobre el flujo de las aportaciones. Actualmente ya andaba en promedio del 0.95% sobre saldo o sobre flujos que se aportaban. La propuesta propone que se vaya al 0.54, que es como el 60% de las que están actualmente vigentes. Pero hay que tomar en consideración que llegamos a tener comisiones por administración de casi el 15%, ¿no?
hace unos 10, 15 años, ¿no? Entonces realmente sí hay un avance importante por eso. Como finalmente esas comisiones se cobraban sobre el flujo que va al saldo del trabajador, pues ese diferencial se va a seguir quedando en su saldo, ¿no? Sí. Ahora, además del tope en comisiones, también se establece un cambio en la pensión mínima garantizada, es decir, que en lugar de tener una pensión mínima de 3,289 pesos, pasará a un promedio de 4,345 pesos. Esto viene estipulado en estas reformas al sistema de pensiones. Sí, eso también ayuda a reforzar el poder adquisitivo de un pensionado. Recordemos que la actual ley contempla que cuando el cálculo que se haga de la pensión sea menor a esos 3,200 actuales, ¿no? Porque se ha ido actualizando también la cifra, que cuando que sea menor, pues se garantizaba por lo menos esta cantidad que mencionaste inicialmente. Y se va a subir a esos 4,200, que también con el tiempo se irán actualizando, ¿verdad? Conforme aumentan salarios mínimos, inflación también se va aumentando. Pero ese porcentaje adicional, pues le da un poder adquisitivo a aquel que ni siquiera tenía garantizado un salario mínimo como ingreso. Sí, entonces es importante que esto que finalmente pues lo cubre directamente el gobierno del presupuesto. Sí, o sea, los patrones aportan al fondo, los trabajadores aportan al fondo, y también el gobierno aporta a ese fondo que se va creando día con día, y cuando llega el momento de la pensión, si no fuera suficiente la subsistencia, pues entraba esa pensión mínima garantizada. El aumento genera otro flujo importante para las personas que no aspiraban ni siquiera a tener una cantidad mínima, y pues eso les va a ayudar a tener un mejor poder adquisitivo. Finalmente eso se transforma en la economía en pues un mayor consumo, ¿no? Que es lo que necesitamos al final de cuentas. Ahora y eso sería muy positivo al final del día. Sí, ahora la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República cuestionaron el hecho de que se toparan las comisiones. De hecho, citan inclusive a la Comisión Federal de Competencia Económica, que advirtió riesgos en el uso de este mecanismo de topar las comisiones, y los diputados, bueno, por ejemplo, aquí el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, dice que la reforma contiene elementos positivos para los trabajadores porque les permitirá incrementar su capacidad de ahorro para el retiro, aunque también contiene elementos que van en contra de la competencia económica y pueden lastimar la fortaleza del sistema de pensiones en México al prever una comisión máxima para las instituciones financieras que administran los ahorros. ¿Qué opinas de esta posición que ha tenido que tuvo la oposición ayer y bueno, que no la mayoría de Morena pues pasó sobre ellos? Mira, es controversial definitivamente que digamos que tiene que haber un tope, ¿no? Y no generar esa libre competencia. Entiendo la postura, pero también es necesario tener de alguna manera regular ese tipo de comisiones que en su momento erosionaron mucho los fondos. Entonces no los podemos dejar totalmente abiertos. O sea, yo considero que a lo mejor es un tanto agresivo empezar a disminuirlas tanto, pero sí se debió haber planteado un plan a lo mejor un poco más estructurado para ello. Pero si en otros países sí es posible que una administradora de fondos de retiro subsista con niveles similares a los que se están planteando en esta reforma, pues entonces implica que las AFORES mexicanas pues tienen que hacer una labor importante de administración de sus recursos y de sus operaciones. Finalmente necesitamos aportar todos para rescatar el fondo de pensiones, que es una de los puntos más problemáticos que podríamos tener en los próximos 10 años, ¿no? Era insostenible seguir como estábamos en la actualidad. Sí, ahora José Fidel Ramírez, en la balanza, entonces esto le ayuda más al trabajador. Sí, finalmente hay beneficios directos a los trabajadores, y bueno, y también hay que considerar que muchas de estas medidas no son de inmediato, no son de aplicación paulatina, progresiva.
Entonces, y muchas van a empezar hasta el 2023, entonces hay tiempo todavía para asimilarlas y generar o estudiar mejor el impacto también en las empresas y administrarse mejor. Pero sí, definitivamente sí hay avance importante. Muy bien, José Fidel Ramírez, muchas gracias por compartirnos tus puntos de vista acerca de esta iniciativa del presidente López Obrador que fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores. Muchas gracias, José Fidel. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto. Reporte 100.